Muchas gracias. Gracias por la amable presentación. Yo no sé, siempre me he preguntado, y seguramente se lo han preguntado ustedes, ¿cómo es extraño, no? De repente que te olvidas de una presentación que tuviste o que hiciste o que asististe la semana pasada, pero ¿cómo es posible que de repente puedas acordarte de exactamente los aromas que había en casa de la abuela? Hace poco veía nuevamente en la televisión una película que probablemente vi por primera vez calculaba unos, no sé, 42, 43 años. Es una película que fui a ver con mi papá. Me acuerdo perfectamente bien en dónde fuimos a verla. Fuimos a verla en el Cine Ópera, no sé si lo conocen. En el Cine Ópera. Me acuerdo perfectamente bien que nos sentamos en la luneta de abajo, en la parte izquierda, casi en la fila de atrás, porque me acuerdo que llegamos tarde. Me acuerdo que me pedí mis lagrimitas, unos caramelitos de esos, no sé si se acuerdan, que tenían como un juguito adentro. Muy divertidos, más que ricos, eran divertidos. Y me acuerdo que mi papá me contó la historia de Flash Gordon. Flash Gordon era un personaje que él veía de niño y que iba a verlo todas las semanas al cine. Bueno, pues es un personaje fantástico. La película es muy extraña, no sé si la han visto, pero es muy extraña, es de Nino De Laurentiis, o sea, así como que artística, es como muy un toque como quiche, así raro, con unos efectos especiales como malos, pero buenos, pero divertidos, pero interesantes, pero curiosos, pero salvajes. Y es una película que me entusiasma porque además el personaje es un personaje muy normal, muy como nosotros. No es como los personajes de Star Wars que son muy alejados, son caballeros y es algo completamente distinto. Es una persona que en la Tierra se va al espacio y de repente tiene que luchar con un personaje, el villano villanísimo, más villanísimo de todo el cine, que se llama el Despiadado Ming. Imagínense qué tan malo tiene que ser como para que tu apodo sea el Despiadado. O sea, pueden imaginarse a Hannibal Lecter, que despiadado no llega. Pueden imaginarse también a este personaje, a Vader, Darth Vader, que es oscuro, pero despiadado, Ming. Eso es lo que me enseñó mi papá. Me enseñó a amar este extraño y curioso personaje. La verdad es que recuerdo muy bien esa película, pero el cerebro está diseñado para olvidar. Hay una cuestión sumamente curiosa, que es el olvido. El cerebro empieza a olvidar por una razón muy particular, por evolución. El cerebro lo que hace en un momento dado es eficientar la energía. El cerebro, nada más para que se ubiquen, utiliza el 20% de la energía del cuerpo. El 20% de la energía del cuerpo. Y si quisiéramos recordarlo todo, requeriría muchísima más energía. Es insostenible la cantidad de energía que requiere el cerebro para poder utilizar todo lo que quiere hacer. Y a veces pensamos que la función del cerebro es recordar. Y curiosamente es justo lo contrario. La función verdadera del cerebro es olvidar. Es definir exactamente bien cuál es el objetivo del cuerpo, que es en particular sobrevivir. Sobrevivir biológicamente. Entonces el cerebro única y exclusivamente lo que hace es desechar toda la información que no necesitamos para sobrevivir, para la supervivencia, para toda la continuidad biológica, y simplemente recuerda toda la información que es crítica para poder sobrevivir. ¿Cómo funciona esto? De una forma científica muy rápida, muy sencilla, sin que los quiera aburrir. Bueno, el sistema sensorial lo que hace es captar todo lo que tenemos a nuestro alrededor a través de los sentidos, el oído, el olfato, la vista, el tacto, todo lo tomamos y ese se lo pasa a la amígdala. La amígdala lo que hace es clasifica las emociones, cómo son, y después eso se lo pasa al hipocampo, y el hipocampo lo que hace es definir en base a la cantidad de emocional que existe, si se queda o se va, si lo guardamos o lo dejamos, si funciona o no funciona, si sirve o si no sirve. Es así de simple lo que podemos hacer y la forma en la que el cerebro funciona. Stanford hizo un análisis, hizo un estudio bien interesante, en donde dice, empezó a analizar todo lo que es la data y todo lo que es el storytelling, todas las historias.
E interesantemente se dio cuenta de que de la data de la información únicamente utilizamos y recordamos entre el 5 y el 10%. Pero las historias recordamos 22 veces ese número. Es brutal darnos cuenta de que recordamos las historias. Para que se den idea, el 50% de las cosas que vemos sensorialmente las olvidamos en una hora. El 70% lo olvidamos en 24 horas. El 90% lo olvidamos en una semana. Esto es brutal y esto es increíble. ¿De dónde vienen las historias y por qué contamos historias? Bueno, déjenme contarles que en la antigüedad lo que hacía nuestros antecesores los seres humanos es que se sentaban alrededor de una fogata y en la fogata contaban historias. ¿Contaban historias de qué? De la sabiduría, el conocimiento, toda la información que tenía la tribu. Veían al cielo, las estrellas y sabían perfectamente bien cuándo podían cosechar y cuándo podían sembrar. Los aborígenes tienen unas historias magníficas con respecto a las 7 hermanas, que son 7 estrellas que se van moviendo y saben exactamente bien cuándo es tiempo de cosecha. Los viejos, los antiguos, podían saber exactamente cuáles eran las plantas medicinales y cuáles eran las plantas que enfermaban o mataban, pero lo importante era precisamente eso, clasificarlas. ¿Y cómo lo clasificaban? A través de historias. Por eso tenemos nosotros a todos los dioses, a las personalidades que nos enseñaron y que tienen aventuras fantásticas y que se desarrollaron en historias. ¿Para qué? Para trascender de boca en boca, de generación en generación, todas las historias, todos los peligros, todo el conocimiento, toda la información que tiene la tribu y que a través de las generaciones han sido consolidadas. Nació la mitología. ¿Qué tan importante es la mitología? Bueno, más de 2500 años después seguimos hablando de Zeus, de Afrodita. Sabemos cuáles eran los valores de aquellas tribus. Sabemos cuáles eran los peligros que tenían a través de todas estas historias. Conocimos a Ulises, a Perseo, que estas aventuras englobaban precisamente información. Y eso es lo importante. A través de la información era como ellos encapsulaban en historias y la transmitían generaciones por generaciones por generaciones. Ahora les voy a contar cómo se construyen las historias. Esto es un proceso muy sencillo. Existen las historias porque hay un proceso que se llama ruptura. Algo tiene que suceder para que exista una historia. Primero tiene que haber algo que llamamos estabilidad, después ruptura y después reparación. A los escritores, a los storytellers nos gusta denominarlo antecedente, nudo y desenlace. El antecedente es lo que sucedía antes. Evidentemente, pues por eso se llama antecedente, porque si no, pues se llamaría precedente o procedente o de otra forma. El antecedente es lo que sucede antes de que la historia suceda. Es casi siempre en el pasado, donde está esa planta allá, atrás. Les voy a poner un ejemplo. En un pequeño pueblo en Italia llamado Verona, existían 2 familias que en el año 1500 se peleaban durante siglos. Nadie sabe por qué se peleaban. Ese es el antecedente. El antecedente responde al quién, al cuándo y al dónde. Es lo que necesitamos saber precisamente. Cuando se abren las cortinas de terciopelo de un teatro, podemos ver más o menos la escenografía, que por allá hay una fuente, por allá hay una iglesia. Entiendo que es un pueblo europeo de 1500 y aparecen entonces los 2 personajes hablando. Entiendo quiénes son. Después viene el nudo. Esto es crítico que lo sepan, que lo entiendan. El nudo es lo que rompe la normalidad de los personajes o de la historia. Apúntenlo, háganme caso. El nudo es lo que rompe la normalidad de los personajes o de la historia. Y esto es crítico porque algo tiene que romperse, algo tiene que suceder. Si no, el antecedente se puede seguir otros 2, 3, 4, 5 centurias. Algo sucede. Y lo que sucede es que un joven y una chica de las familias antagónicas se ven en un baile de máscaras y se enamoran perdidamente. Ah, pues ahí está la historia. Ahí es cuando arranca toda la historia, porque tenemos algo así como que interesante, como que coqueto, como que curioso, como que empieza a agarrar así como que ondita la historia. Y finalmente tenemos el desenlace. El desenlace es cuando todo se resuelve. Hay 2 formas de que las historias se resuelvan. Que se resuelvan para bien
y les llamamos comedia, o como en este caso, que se resuelvan para mal y les llamamos tragedias. La historia, pues ya se las voy a contar, aunque haya un spoiler por acá, porque no la haya leído, pues ahí se las cuento. Dagas, veneno, sangre, espadazos, todo. Muy Tarantino, termina la historia y todos se mueren. ¿Y esto de qué sirve? La parte importante es que hay que convertir esas emociones de las que les platiqué, emociones negativas, tristes, obscuras, de baja vibración, como les llamamos hoy los hipsters, tristeza, enojo, angustia, cuando hay un problema de negocios, tenemos que resolverlo hacia emociones positivas, alegría, felicidad, satisfacción, emoción. Cuando logramos hacer eso, entonces logramos resolver el problema. ¿Por qué le pagan tanto a los consultores? Pues por eso, porque son especialistas en encontrar nudos. Y son especialistas en inventarse historias para cómo resolverlos en emociones positivas. Mientras más larga es la distancia, más emoción hay. Y más puedo cobrar. Lo que sucede es que, ya que les conté lo que hace el hipocampo, entonces hay un proceso hormonal. ¡Pum! Se disparan todas las hormonas y si hay emociones negativas, se disparan todos los procesos, digamos, hormonales que corresponden a la adrenalina, por ejemplo, al cortisol, que genera un poco de tensión. Y después las emociones positivas, cuando hemos resuelto el problema, o contamos la historia, o terminamos de contar la historia positiva, es emocionante, cuando ya el vencedor llega, bueno, pues tenemos muchísima dopamina y tenemos muchísimas otras hormonas positivas. Por eso cuando salimos de ver una película de estas emocionantes de Indiana Jones o de estas, salimos así como que cargados, así como que muy envalentonados de que échenme otra. ¿Por qué? Pues porque estamos llenos de un proceso hormonal. ¿Por qué cuando vamos a ver una película triste, de esas en donde todo, sobre todo que son de arte casi siempre, cine de arte, porque, oye, ¿qué onda? ¿Nos vamos a echar unos tacos? No, pues qué tacos ni qué tacos. Yo ya acabé, yo ya estoy, porque terminamos llenos de un proceso hormonal negativo que, pues, ¿quién sales así como del cine, como encorvado, como triste, ¿no? Las historias permiten eso, encapsular todos estos procesos químicos. Pero esto no es todo. La parte importante es la siguiente. Convertir esa emoción en un proceso químico hormonal para que cuando estemos con nuestros clientes o con nuestra audiencia, ellos puedan firmar un negocio así. ¿Por qué? Porque con esas emociones positivas van a quererlo todo. Sabemos que el 70% de las decisiones que tomamos son emocionales. El 20 o el 30% son racionales. Tú puedes sacar un spreadsheet, un Excel que es magnífico, pero si no tiene emoción, nadie va a firmar. Los números tienen que contar una historia. Y finalmente hay algo interesante. Mi papá me contaba que él veía Flash Gordon semana con semana en el cine. Pagaba el boleto porque el Flash Gordon, yo no sé si sabían ustedes, pero Flash Gordon se pasaba semana con semana. Esta serie en blanco y negro la pueden encontrar en YouTube para que la vean. Y es fantástico porque semana con semana se contaba un poquito de la historia. Y tenían que regresar la siguiente semana. Tenían que regresar a volver a verla nuevamente. El final. Porque quedaba en algo que llamamos cliffhanger. ¿Ustedes saben qué es el cliffhanger? Viene de todas estas series como Flash Gordon, como muchos westerns tenían esto. Roy Rogers creo que era el otro que veía a mi papá. Y lo que sucede es que iba con el caballo, el personaje principal, el vaquero, y de repente iba hacia un acantilado, y el acantilado se acercaba mucho más, el caballo se frenaba, el vaquero salía volando y caía en el acantilado, pero en el último momento lograba agarrarse de una rama y quedaba hanging in the cliff. El cliffhanger es cuando estás a punto de morir y de repente una voz en off dice: nos veremos la próxima semana aquí, en el mismo canal. ¿Se acuerdan de Batman? En la misma batihora, en el mismo Baticanal, nos vemos. Cerraba la historia a medias. El efecto Zeigarnik es eso precisamente. Cuando dejamos al cerebro en no cierre. Cuando lo dejamos en ascuas, en momentos así particulares de que casi te doy la respuesta. ¿Esto de qué nos sirve? De que cuando ustedes le dicen a su audiencia: oiga, les voy a decir algo,
Pausa dramática. Y todo mundo, el que estaba en su celular hasta volteó ahorita y dijo, ¿qué me perdí? El cliffhanger es importantísimo porque es la forma de conseguir la atención cuando no la tienes o cuando la puedes posponer para algo, y entonces los clientes o la audiencia empieza a buscarte a ti. Lo importante es eso, es contar una historia. Si tú logras identificar información que quieres hacer, la metes en una historia, con o sin recursos, con o sin permiso, y la metes en lo que tú quieras, esa historia la cuentas y la platicas, entonces la gente va a poner atención. ¿Por qué? Porque la gente siempre quiere escuchar el final de la historia. Les voy a poner un ejemplo. El otro día vi a la vecina que entraba con alguien más, que no era su esposo. Y entonces yo estaba por la mirilla viendo qué pasó, quién es, qué hace, y cerraron la puerta y ya no supe qué pasó. Me quedé en pausa cerebral. Evidentemente mi cerebro, ¿qué hizo? Pues querer ver, y todo el día estuve en la ventana a ver a qué hora salían. Pero la cosa es esa, cuando tu cerebro no acaba, tienes la atención, y eso se llama retención. Esto, cuando el cerebro lo empieza a terminar, se llama chisme, pero eso es otra historia. Así es que, si te recuerdan, existes. Y las historias sirven para eso, para empaquetar toda la información en ello. No les voy a mandar de ninguna forma la presentación, porque pues no hubo presentación. Pues ¿qué les voy a mandar? Pues si no hay presentación y no hay PowerPoint. Justo lo que hacemos aquí es no contar con el PowerPoint. Pero la parte importante, la parte interesante es esto. Decirles que hay muchísimas formas de desarrollar el storytelling. Esto es lo que quiero que recuerden, y si pueden ahí tómenle una foto o tómenle un pantallazo, porque este es el verdadero resumen. El cerebro olvida. Acuérdense de esto. No se van a acordar de su presentación mañana. ¿Por qué? No por mala onda, ni mucho menos. Ni porque no pusieron atención. Simplemente porque el cerebro está diseñado para olvidar. La recordación es trascendencia. Ustedes quieren trascender, más vale que hagan algo emocionante para que los recuerden. La emoción se fija en la memoria. La historia organiza el significado de lo que queremos contar, y eso es lo que va a generar un proceso mental y un proceso hormonal y un proceso neuroquímico para que se desarrolle la sobreexistencia de la biología. Finalmente el cierre libera la atención y la recordación va a generarles permanencia. Esto es lo que tienen que aprender del día de hoy, y eso es básicamente de lo que les platiqué. ¿Saben qué? El storytelling sí que funciona. ¿Por qué? Pues porque el cerebro está diseñado para contar historias. Porque lo que más queremos es contar historias. Porque pagamos por contar y escuchar historias. Porque esa es la vida que tenemos. La vida es una historia. Muchas gracias. Te voy a contestar como no quieres que te conteste, que es muy difícil entender y desarrollar el storytelling, pero finalmente no es cierto, es un músculo, y es un músculo sencillo. ¿Por qué? Porque lo llevamos usando toda la vida. Simplemente lo que tienes que hacer en tu cuaderno es 3 escalas, 3 columnas, 3 renglones en donde pongas antecedente, nudo y desenlace, y son los 3 tiempos: ayer, hoy y mañana. ¿De dónde viene el cliente? ¿Cómo estaba cuando las cosas estaban bien? Eso te lo tienes que preguntar y eso te lo va a decir.
Hoy, ¿cuál es el problema, la situación, la complejidad, el nudo que tiene? ¿Qué es lo que persigue? ¿Qué es lo que le llamamos en ventas? ¿Qué te duele? ¿O qué te quita el sueño? Han oído esas, ¿no? Bueno, el nudo es ¿qué te complica la vida? Y después es lo que tú tienes que ofrecer finalmente, ¿no? Allá en el horizonte, por allá pueden ustedes ver la solución, que normalmente son escenarios. Escenario A, puedo hacer esto por ti. Escenario B, puedo hacer esto por ti. Escenario C, puedo hacer esto por ti. ¿Cuál decides y cuál me vas a pagar? Es relativamente fácil decir antes, ahora, después. Antecedente, nudo, desenlace. Pasado, presente, futuro, resuelto. Con eso, se lo repito 1000 veces de 1000 formas para que se acuerden. ¿Por qué? Porque storytelling ya hay que fijarlo. Pero esa es la cosa relativamente sencilla, Toño. Totalmente. Y a eso le vamos a llamar number telling, por decirlo de alguna forma, bro. La cosa es bien sencilla. Muchas veces lo que nos dicen es, y estos son los 3 actos que tienes que aprenderte. Porque cuando hablamos de finanzas, cuando hablamos de ventas, cuando hablamos de producción, de costos, por ejemplo, lo que tenemos que decir es, el año pasado crecimos probablemente un 2%. Y fue suficiente y nos fue bien. Sin embargo, este año estamos creciendo el 0.5%, si acaso el 1%. Las problemáticas son A, B, C y D. Los costos, el entorno macroeconómico, la situación de los conflictos que existen en México, en Latinoamérica y en el mundo. Todo eso va conflictuando toda la operación que estamos teniendo. Pero, señores directores, ustedes lo que van a ver es que en el futuro tenemos el escenario A, que es corregir y anticiparnos a las situaciones macroeconómicos, anticipar toda la reforma de impuestos que va a haber el próximo año, y con eso vamos a recuperar ese 2% que ahora está en 1% y vamos a transformarlo en un 10%. Hablar de números con storytelling es hablarle con sentido. Y es lo mismo, es meterle emociones a los números. Es, sí, está mal, está complicado, es aceptarlo, pero hay una luz y hay un plan y hay una observación. Eso lo van a agradecer. ¿Por qué? Porque si hay un plan, a pesar de que los números estén mal, el presupuesto viene. Contar historias es todo eso. Se debe saber el lenguaje, las metáforas, las historias de la organización, porque así va a ser más fácil que lo adopten. Y ese es el gran secreto, ¿no? Claro, Humberto aquí confirmará, pero tiene que estar sostenido en unos muy buenos cimientos la historia. Y la historia reputacional tiene que convertirse, me gusta a mí dividirla en 4 historias que son particulares. La historia de yo, le llamo, y es lo que Humberto decía precisamente, ¿cuál es mi historia? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi reputación? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago? ¿Y qué puedo hacer por ti?
pasado, presente y futuro. Después tengo la misma historia que tengo que tener yo con respecto a la empresa. La historia de la empresa, cómo se creó, de dónde viene, qué hace hoy en día y qué va a hacer por ti. Y finalmente tengo otras dos historias que es mi producto, qué problemas, cómo estaba, qué problema resuelve y qué va a hacer por ti, qué KPI va a mover. Y finalmente la historia de la industria, cómo era, cómo es y cómo va a ser en el futuro. Cuando tú tienes esas 4 historias completamente bien desarrolladas, entonces vas a tener una estructura reputacional muy fuerte. Claro, depende del pasado y de las otras cosas que valen la pena comunicar. Pero tiene que haber un proceso muy lógico en donde desarrolles secuencialmente la historia. Totalmente, totalmente. Y ¿sabes qué pasa? Que esto se desprende, no es que sea esto algo nuevo, ni mucho menos, es que la aplicación a los negocios es lo que es nuevo, pero esta teoría viene de la literatura. Al menos yo lo estudié cuando estudié mi maestría en escritura creativa. Esto es lo que yo aprendí para contar una historia. Y cuando dije, esto funciona en los negocios, ¿no? A ver, déjenme probarlo en marketing, en ventas, en operaciones, en todo funciona, pero viene de la literatura, evidentemente. Pero antes de la literatura viene de la filosofía, viene de Aristóteles. El pensamiento aristotélico era problema-solución. Era, ¿cuál es tu problema? Yo te lo resuelvo. Y de eso se trata la filosofía. Y desde antes muchas cosas, ¿no? Finalmente todos los modelos de storytelling, de ventas, spin selling, value selling, es encontrar el problema y llevar hacia la resolución, problem solution. Hay un chorro de versiones de ventas, conocerán ustedes mínimo alguna, pero es exactamente lo mismo. Lo mismo sucede en protocolos, por ejemplo, de ER, de médicos, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son las vías? ¿Cuáles son las problemáticas? Y después, ¿cuáles son las opciones de resolución? El nudo es el trauma, por ejemplo. Estudié una maestría en psicoterapia integral. ¿Como para qué? Para entender cómo funciona el cerebro. Y lo que te dicen es, ok, lo que tú llamas nudo, nosotros, los psicoterapeutas, le llamamos trauma. ¿Y qué pasó con el trauma? El trauma es un golpe emocional tan fuerte que se fijó que nuestros amigos, la amígdala y el hipotálamo dijeron, hey, este trauma, este golpe, este choque, esta caída, esta situación, esta pérdida, esta hay que grabarla en el cerebro porque esta está buenísima. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues 20 años después estás yendo a terapia. Pero es cada industria. Exactamente. Y entonces hay que ir a terapia. Vayan a terapia todos, de verdad. Vayamos, me incluyo.
Gracias, gracias. Recomendación, tomen un curso de storytelling, tomen un curso de locución para manejo de la voz, falta el curso de improvisación, falta un curso de actuación y falta un curso de de otra cosa. Sí, de stand-up. Siempre el stand-up es canasta básica hoy en día. Todo eso es lo que hace que estos, la verdad es que, y esto no es secreto, lo que hacemos nosotros es un espectáculo, es un show. Tenemos que ser artistas. Eso es lo que tenemos que proyectar, esa actuación, esa voz, todo lo que tiene que ver, ¿no? Gracias a todos. Acérquense, de verdad tomen el curso.